Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os recomiendo acomodaros en el asiento y coger las palomitas porque vamos a tratar de recrear en el canal ni más ni menos que una de las escenas más impactantes de la película Imparable. No os perdáis este vídeo, ¡comenzamos! Nos encontramos en Cane Creek una vez más, como ya sabéis, la ruta más aburrida y tediosa de Trenching World con diferencia, pero campo de pruebas ideal para realizar lo que hoy vamos a hacer. Si no habéis visto la película Imparable, os animo a que lo hagáis, ya que es una de las mejores en su género, y os aviso que a partir de aquí esto es un spoiler. Los que ya hayáis visto la película, os pongo en contexto. Se trata de la secuencia final en la cual Denzel Washington trata de detener un tren que circula descontrolado sin maquinista con su propio tren enganchándolo por detrás. No voy a poner fragmentos de la película en el vídeo porque no quieren los señores de YouTube, pero os recuerdo la secuencia con estas bonitas imágenes. Aquí tenemos a nuestro maquinista Crápula con su tren de mercancías maniobrando en una playa de vías. En medio de la maniobra, y aunque su ayudante le advierte, no se le ocurre otra cosa que abandonar la cabina y bajarse del tren en marcha para cambiar las agujas. Aunque ha dejado el regulador en posición neutro, por arte de brujas se activa el regulador él solito. Cuando nuestro amigo, que no es precisamente un atleta, se quiere volver a subir, no lo consigue, se cae al suelo y el tren se escapa sin maquinista, sin rumbo fijo, con el regulador activado y sin sistema de seguridad alguno. Los periodistas, entre los que se encuentra el hermano de Donald Trump, dan la noticia de que el tren transporta vagones con material muy inflamable, y es entonces cuando, ante la posibilidad de un grave accidente y tras varios intentos por detenerlo, Denzel Washington y su compañero, ayudados por la reguladora, que se trata ni más ni menos que Rosario Dawson, más conocida como Ahsoka Tano, tratan de parar el tren enganchándolo por detrás con su propia locomotora y aplicando freno para detenerlo. Una maniobra de locos que vamos a tratar de realizar hoy en el canal. Como experiencia personal os diré que obviamente el vídeo está editado y ya sé lo que va a pasar, pero os aseguro que durante la grabación me lancé a realizar la prueba sin saber realmente si esto iba a funcionar. Así que vamos con la película. Aquí tenemos nuestro tren de mercancías mixto. Lo he confeccionado lo más fiel posible al auténtico que sale en la película, tirado eso sí por las dos locomotoras con la librea auténtica del film. Son dos AC4400, la principal con numeración 777. Estas locomotoras de mercancías son las más potentes que suelen circular por las vías de Estados Unidos y podéis descargaros sus libreas desde el centro de intercambio dentro del juego. Vamos circulando tranquilamente, pero vemos que la aguja de la vía no se encuentra correctamente ubicada en la dirección que queremos ir, por lo que colocamos el regulador en posición neutro y nos bajamos del tren abandonando la cabina. Vamos corriendo hasta la aguja para cambiarla.
pero por arte de magia el regulador se activa él solito. ¿Cómo podemos explicar esto? Nuestro maquinista se da cuenta de ello y trata de alcanzar la locomotora a la carrera. Cuando ya estamos muy cerca, se tropieza y cae al suelo, con lo que solo le queda mirar cómo el tren pasa delante de él sin maquinista, sin rumbo fijo, con el regulador activado, sin sistemas de seguridad alguno y sin frenos, ya que el idiota además no había conectado la manga de los frenos de aire. Todo un fenómeno. Al otro lado de la ciudad, sin saber lo que ocurre, nuestro protagonista, Denzel Washington, realiza trabajos de maniobras con su locomotora, una SD-40, también con la librea original de la película. Mientras tanto, la 777 va cogiendo cada vez más velocidad, y es entonces cuando, después de varios intentos por detener el tren, nuestro héroe decide realizar la maniobra más arriesgada posible. Vamos a hacerlo marcha atrás, exactamente igual que en la película. Pasamos al directo. Estamos en la locomotora marcha atrás en búsqueda de la 777. Es el primer intento que hago y no sé lo que va a pasar. El tren que tengo que enganchar desconozco su velocidad, tampoco sé si lo voy a alcanzar ni dónde se encontrará. Esta locomotora tiene 1000 caballos menos que una de las locomotoras que llevan el tren y van dos juntas con el regulador activado y no sé muy bien si voy a poder detenerlo. Como no sé dónde se encuentra, voy a darle velocidad a la locomotora, más de lo que en la vida real alcanzaría. Pero ya os digo que desconozco si voy a poder alcanzar el tren. De momento no veo el tren y bueno, seguimos adelante. Vamos a tener paciencia, porque tampoco puede estar muy lejos, creo yo. Mantenemos la velocidad por debajo de 100 millas por hora y estoy hasta nervioso.
Parece que ahí está. Ahí lo tenemos, ya veo el tren. Ahora tenemos que ir con mucho cuidado con la velocidad para no embestirlo. Bueno, y vamos a ver qué tal lo hago. No creo que la primera lo consiga, pero vamos a ver. Tengo las pulsaciones a 1000. Voy a frenar un poco. El tren va sobre unas 60 millas más o menos. Ahora con cuidado. Parece que lo he enganchado. El tren ya se ha frenado bastante al engancharlo. Y bueno, ahora vamos a frenar. Freno automático y freno independiente. Parece ser que está funcionando. Y sí, estamos parando el tren. Parece increíble, pero lo he conseguido a la primera. Ya está casi parado. Y aplico frenos de emergencia. Pues lo he conseguido. Hemos parado el tren a la primera. Y no me ha resultado tan difícil parar el tren. Bueno, pues ya habéis visto cómo hemos podido detener el tren. Ahora solo os queda ver la película para saber si Denzel Washington también lo consigue. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo de película y si ha sido así, darle un fuerte like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir nuevo contenido. Muchas gracias y hasta pronto, amigos de los trenes.